¿Qué onda, estanqueros? Aquí Circo, un nuevo video. Chicos, sí, se empezó la época de que Wargaming termine el año de manera muy buena. Y qué mejor manera de estarles hablando a ustedes de la recompensa bien merecida que obviamente muchos estaremos esperando. Y obviamente hoy te voy a estar jugando el tanque, el Panzer IV, el Lauf F2. Sí, chicos, es una recompensa, un tanque de recompensa. Obviamente, usualmente no me queda chance de hacerles reviews o análisis de estos tanques de recompensa porque son cosas gratis que todo mundo los va a tener. Pero hay excepciones, ¿ok? Tengo que decir que hay excepciones, obviamente como los años anteriores. Así que les voy a hablar de la recompensa bien merecida de este año. Obviamente, si ya vieron el videito anterior, obviamente cuando estoy liberando este videito, en teoría ustedes ya tendrían que haber canjeado sus recompensas si no han entrado en el juego durante mucho tiempo. Pero esta información va para todos, ¿ok? Así que la recompensa bien merecida, obviamente ustedes saben que sale al aire el 30, ¿sí? El 30 de este noviembre. Ustedes saben, creo yo, que sale mañana. Ok, ahora 29 les estoy liberando el video. Así que mañana ustedes van a poder tener la recompensa. Pero ¿qué va a pasar? Los jugadores van a poder cambiar algo. Ok, las mecánicas no son solo que ustedes van a dar un clic ahora, sino que Wargaming ha cambiado la mecánica un poquito. Así que prestenle atención a esta parte del video. Los primeros 5 minutos son de explicación y luego nos vamos a ir a la partida para jugar el Panzer, ¿verdad? Este año los jugadores reclamarán sus recompensas de manera diferente. Se van a poner ranques. Perdón, que discúlpenme que pienso en inglés. Se van a poner rangos, ¿ok? O sea, van a haber rangos de edades dentro del juego. Entonces ustedes van a poder recibir tokens, ¿sí? Una vez se logueen dentro del juego y dependiendo de tu rango, perdón, porque estoy con la manera de qué manera te va rankeando, ¿verdad? De 1, 2, 3, 4 años. Así que dependiendo de qué ranking vos busques, ellos te van a recompensar. Así que, ¿por qué van a poder cambiar sus tokens, chicos? Este año van a poder ustedes intercambiar los tokens por equipamiento mejorado o experimental. Componentes, estilos 2D y estilos 3D. Tripulantes universales, obviamente, de manera random, ¿verdad? Con pericia cero, que es muy importante que traigan pericia cero. Eso es muy bueno. Bonos, si ustedes necesitan bonos por los tanques de las Clan War, también van a poder recompensarlos por bonos, créditos y otros ítems útiles dentro del juego. No sé cuáles son porque Wargaming no me ha compartido la lista, pero me imagino que decálogos, etcétera. Pero bueno, aquí va el ranking que van a tener ustedes dependiendo de cuántos años tengan en el juego. Sí, chicos, este año ustedes si tienen menos de un año de servicio, por ejemplo, mi cuenta secundaria, la de Sir Watt Plus, esa cuenta tiene menos de un año, entonces yo voy a ser recluta este año con mi cuenta secundaria. Pero va a haber un ranking arriba de un año. Si ustedes ya tienen un año dentro del juego, si no saben cómo ver eso del año dentro de su juego, pues, bueno, obviamente les va a aparecer el premio, pero los voy a llevar acá y vean, se van a la hojita de servicio y aquí abajito les va a decir a ustedes cuántos años tienen en el juego, ¿ok? Así que sabiendo eso, ustedes van a poder diferenciar cuántos años tienen en el juego y dependiendo del premio, ¿verdad? Guerrero o Warrior, si ustedes tienen de 1 a 3 años dentro del juego, pues obviamente así van a recibir la cantidad de tokens. Obviamente en la descripción de este video les voy a estar dejando un link donde Wargaming detalla todos los premios y probablemente el sábado les libere otro video al respecto de esto para aquellos que se pierdan el sábado probablemente yo les muestre cuáles son esas recompensas ya con el artículo en mano. Ok, guerreros de 1 a 3 años, comandantes de 4 a 6 años. Ok, si ustedes tienen de 4 a 6 años, ya son comandantes. Obviamente van a recibir más fichas. Y oficiales de 7 a 9 años. ¿Qué pasa con aquellos jugadores que son beta tester o que fueron alfa tester y que tienen más de 9 años? Pues obviamente todos ustedes van a ser considerados como veteranos dentro del juego. Así que por primera vez en toda esta época, todos los jugadores de 1 a 3 años, ojo, que tengan 1 a 3 años, que sean considerados guerreros, van a poder elegir uno de los últimos tanques Tier 5 o 6 de los que Wargaming ha podido dar en los años anteriores. Super Chaffee, Super Hellcat y entre otros, el T-52. Esos tanques que ha dado Wargaming anteriormente, pues
esta vez los van a poder elegir ustedes si tienen de 1 a 3 años, porque son considerados guerreros o warriors, ¿sí? Y como recordatorio, ¿verdad? Pues obviamente ustedes pues van a tener, algunos de ustedes van a tener privilegios. Si cumplen los requisitos de Wargaming, van a poder recibir el Panzer IV, el AUF F2. No sé Wargaming en qué rango va a poner ese tanque, por eso les digo que cuando el artículo salga, yo se los voy a dejar aquí abajito de este video para que ustedes vean cuál es el rango que les va a estar tocando con respecto al tanque, si es que lo merecen, ¿verdad? Yo, por ejemplo, este año entro en oficial todavía, de 7 a 9 años todavía soy un oficial, no entro en veterano en mi cuenta principal, ¿verdad? Así que chicos, los voy a llevar al garage para que ustedes vean un poco de las características del nuevo tanquecito. Sí, este es un tanque de regalo, ¿sí? Porque ustedes se lo merecen. Obviamente ya les dije que hay rangos para poderlo obtener. No todos los van a poder obtener. Tiene 5 tripulantes. Tiene mala dispersión. Es relativamente buen daño por minuto a pesar de que es un tanque tier 5. El tiempo de apuntado es meh. La armadura de este tanque pues vamos a verla acá. 720 puntos de vida. 50 milímetros de penetración. Van a necesitar para penetrarlo acá este tanque. Yo sé que varios de ustedes me van a estar diciendo eso es un espacio en el garage dentro de los comentarios, pero tiene su propio estilo. Creería yo que no le puedes poner otro estilo, pero bueno, vamos a quitarnos esa duda acá. Y me voy a ir por acá a ver si le puedo poner. De hecho, sí le puedo poner, vean, otro estilo, ¿verdad? A este tanque encima de él, así que no es estilo 3D. De hecho, el tanquecito ya se ve tal cual. Yo le he equipado este tanque con ventilación, apuntamiento mejorado, barra. Las balas obviamente son AP de 110 de daño cada una con una velocidad de 740 con su bala principal y la bala premium 925. La bala H tiene muy poco daño y también muy poca penetración, pero acuérdense que es un tanque tier 5. Van a poder penetrar cualquier cosa que se les enfrente a menos que sea un tanque japonés muy blindado. De ahí la penetración va desde 110 hasta 158. Le he puesto chocolate, kit de reparación y todo eso. Obviamente le van a poder sacar mejoras de campo, pero acuérdense que como es un tanque que Wargaming te lo da de recompensa, solo te lo va a dar como por más experiencia. No es un tanque premium, ¿sí? Va a poder farmear más experiencia y tanto en combate como en la tripulación va a farmear más experiencia. No te va a farmear créditos, pero la tripulación se va a poder transferir sin ninguna duda totalmente gratis. Así que los veo en el campo de batalla con la primera partida. Obviamente le cambio la tripulación que tiene porque es un tanque tier 5 mediano. Le voy a poner alguna tripulación que tenga por ahí. Así que los veo allá. Y bueno chicos, ya estamos aquí en el campo de batalla. Vamos a ver qué nos depara con este tanquecito obviamente regalado. Pues veamos, nos tocó casi ser top tier. Somos un tanque mediano. Les van a tocar enfrentar a un chino, a un KB1, a un T-34 mediano, a C-moventes, Matildas. Vamos a ver cómo nos va, chicos. Nos toca atacar en un mapa de asalto, ¿verdad? Redshire. La vez pasada alguien me tradujo este mapa y me lo decía en español. Y yo decía, ¿cuál es ese mapa? Y me decía, comarca roja. Y el chat decía, sí, con marca roja. Y en mi cabeza, ok, con marca roja. Y empecé a buscar en todas las partidas que había tenido. Y ellos me habían dicho, es tal partida la que tiene un Zeppelin. Pero yo digo, esa mapa, era este. Y yo les digo, pero ese mapa no existe para mi cabeza. Les digo, no, Sir, si lo jugaste, que no sé qué, que no sé cuándo. Y de repente lo busco y les digo, es este, les digo, el que tiene un castillo de un lado. Sí, me dice, es con marca roja. Y yo, no, no, no. Para mí se llama Redshire. Les digo, me dice. O sea, sí existe, pero no existe, ¿me entienden? Ufa. ¿Será que...? Bueno. Vamos a castigar al chino. Hay un BK ya, miren. Ufa. Ufa.
El cañón es de papel, por lo que veo. Ofa, qué molesto sos y él sí. No, chicos, nos mandaron para el garage. Bueno, ni modo, fuimos muy agresivos por acá, ¿verdad? Tir bajo. Bueno, los veo al final de la partida. Y bueno, chicos, es bien gracioso ver cómo estas partidas se dan, porque en tir bajo es bien gracioso todo lo que ocurre, ¿ven? Le voy a poner, esto fue bien gracioso todo lo que ocurrió ahí. Y él sí me estuvo molestando, no es jugador nuevo. Pero es muy gracioso porque vean, aquí hay gente capturando, miren. Es muy gracioso, ¿verdad? Había un KB1 sniper, ya van a ver. Ah, no, lo mataron. Había un KB1 sniper acá. Y yo, bueno, fue gracioso. Bueno, terminamos ganando la partida, chicos. Vean. Ando algo dormido por lo que veo todavía. Pero bueno, la primera partida de calentamiento. No jugué ayer, no juego hoy, pero bueno. Es interesante el tanque porque lo que le he puesto me gusta como lo lleva. Pero quiero probarlo contra tiraltos. Obviamente la de hacer créditos no se la sabe. Eso les quiero mostrar ahorita. Ok, vamos a ver. Quedamos entre los tops. Por experiencia. No por daño, pero por experiencia sí. Obviamente no te da por ser tanque premium, pero vean. 21.000 de créditos. Ok, para hacer un tier 5, 21.000. No está mal. Pero bueno, vámonos a la segunda partida, chicos, a ver cómo nos trata este tanquecito. Y bueno, chicos, ya volvimos. Vamos a la segunda partida de este tanquecito. Obviamente, yo sé que varios de ustedes ya vendieron este tanquecito si ya lo tienen. Pero yo en lo personal considero que tener cosas de colección es bueno. Por creador de contenido. De hecho, vean, aquí me preguntan, ¿qué es un F2? Me está preguntando un Wolverine. ¿Sí? Obviamente ustedes saben que cuando estoy jugando esta cuenta ni los voy a saludar. Ni les voy a contestar nada por obvias razones. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. El talk dice going hill, try to keep up. Bueno, dice que viene a la montaña, ¿verdad? Que lo intentemos alcanzar, dice. Y le dice la RL, lo intentaré, dice, pero tú serás el primero, dice. De seguro. Eso es correcto, le dice el TOC. Tengo turbo. Está interesante esas pláticas. Me gustan esas pláticas sanas que se tienen entre la comunidad. Obviamente está en inglés, ¿verdad? Yo lo estoy traduciendo. Por si ven que hay algo está malo, ¿verdad? El ARL y yo vamos a ir ahí arriba. Ok. No soy lento, fíjense. Pero pegarle el Hellcat. ¿Sería adecuado pegarle el Hellcat? No lo sé, Rick. Bueno. Los KB2 será que suben. Eso va a ser interesante. Es que el problema con dos KB2 en la colina y van con el Churchill. ¿Será que se queda más abajo de la colina? Tengo mis dudas acá porque puedo morir de un tiro. De una bala H de un KB2. No he sido detectado, es decir que ese AS se bajó, ¿verdad? Sí, de hecho se bajó, Ok, me detectó, ahí está,
Genial. El cañón he visto que se le daña bastante a este tanque, sí. El cañón. Vamos a cambiar. Bueno, voy a probar la normal. Quiero probar la normal. No. No. ¡Oh, fa! Sí sabía que me podía matar un cabrón. No, no me mató de un tiro, me sacó 438 con la bala H, chico. Bueno, sí puede morir con un KB2, bueno, ni modo. Es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay, pero bueno. Ya ven, la de jugar tir bajo no se me da. Pero bueno, vamos a volver más corto este video. Lo vuelvo a ver al final de la partida. Perdón, había muteado el micrófono. La segunda partida terminó lastimosamente en un empate. Por eso no se las mostré. Y eso es lo que pasa con tir bajos. O morir rápido o hacer alguna locura muy buena. Así que vamos a tratar de darle la última a este video para que ustedes vean cómo es el tanque, que no es... O sea, es un tanque normal. Yo lo veo un tanque normal, así que hoy no lo voy a pausar. Vamos a ver qué tanto nos cuesta encontrar partidas en tir bajo, que obviamente me está costando bastante encontrar partidas en tir bajo, pero veamos cómo nos va, ¿verdad? Para que ustedes... Porque si más de alguno también va a salir en los comentarios ahí si has perdido 2 partidas. No, no he perdido, he muerto 2 partidas. Pero como ustedes saben que en tir bajo a mí no me gusta jugar porque hay mucho RNG en él. La gente juega muy más random. De hecho, cuando estoy subiendo las líneas en mi cuenta secundaria, yo tengo una lógica de hacia dónde ir con mi tanque y digo, ok, aquí me serviría bastante. Solo necesito un tanque de apoyo y a veces no resulta como yo espero, ¿verdad? Obviamente esta es una batalla de encuentro y tengo que ir a cerca donde está la base, ¿verdad? Pero usualmente el equipo en la batalla de encuentro, yo lo que he notado es que se van o al medio o se van al norte, como pelear la normal, y dejan de que les invadan el centro y terminamos perdiendo la partida. En este caso no veo tanto eso. Mi liviano se está viniendo para detectar por acá. Hay un par de tanques que vienen por acá, ¿verdad? También es interesante tratar de no dejar abandonado un flanco, ¿verdad? Obviamente si ustedes son pesados pueden intentar ganar el medio. Ellos tienen un tanque lento, el Poulack y el Churchill. Y nosotros tenemos un Tiger 131. Voy a intentar no ser tan agresivo en esta partida, a ver qué logro, ¿verdad? El tanque no me parece feo. Usualmente yo no estoy acostumbrado a jugar este tipo de tanque, ¿verdad? Como ustedes sabrán, no me acostumbro a jugar. Allá cayó un arbolito. Eso quiere decir que hay alguien acá. No le pegué. Ok, el liviano murió, pero obviamente me van a caer las artillerías, ¿verdad? Sí. No. Ok, no están atentas. Hay un M10 que acaba de matar a un Stug. ¿Dónde está el Stug? Ahí va cruzando. No quiero cruzar porque este tanque no es muy rápido. Sé que hay alguien parado por acá, pero no le logro pegar. Me gustaría ir a detectar, pero no sé si sea capaz de hacerlo, ¿verdad? Vean, voy a tomar el camino largo a ver qué pasa. No le logro pegar a ese tanque. Ok, está interesante eso. Está interesante. Voy a cambiar a bala premium a ver si lo logro penetrar. Quiero que mi chafe se pelee con el Type 64.
y que las artillerías le ayuden. No sé si vaya a ocurrir. Mi chafe va a morir. Ok, eso no es bueno. Porque el liviano va a ir a matar a las artillerías. No sé si... No, creo que no voy a retroceder. Ok, ya lo traqué. No tiene buena penetración esto, chicos. Les seré sincero. Voy a cambiar estándar. Ufa, livianito nos puede molestar bastante aquí. A ver, uno me pegó. Interesante. No lo logro penetrar. Me llama la atención dónde está el liviano, chicos. Creo que voy a ir a pelear contra el T-3485. Y después al KB-1, ¿ok? No lo puedo penetrar, qué admirable. Qué admirable esto, chicos, que no lo pueda penetrar. No jodas. Va a tener que venir. Ya está un tiro. No, la artillería me mató. Bueno, mi equipo decidió acampar. No tiene buena penetración esta cosa, chicos, de verdad. No tiene buena penetración y mi equipo decidió acampar. Es que es lo raro, ¿verdad? El equipo intente acampar. Está el Oriol saludándolos. Bueno, les voy a dejar esta última partida para que vean cómo me ha tocado las partidas últimamente. Ok, ¿será que este se da cuenta que hay un tanque aquí vivo? ¿Será que lo ve? La artillería va a resetear. No. Bueno, les voy a dejar todo lo que ocurre aquí, chicos. El buggy no se va a mover. El BK va a ir a acampar. Lo que me llama la atención es cómo este BK llegó. Wow. Vean, aquí se lo van a farmear todo, vean. De ladito. Bueno. GG. 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 Por eso es que no juego tir bajo, chicos. Yo de verdad me evito estos tipos de partidas así. Me evito. Ok, allá está liviano, ve. Y el Cromwell no lo había visto. Lo bueno que el T-67 está un tiro, pero... Y el KB-1, el otro está full de vida y la grille. Ahora, ¿será que hace algo este buggy? Vamos a ver. No, no le pega, ve. Oh, sí, le pegó. El Cromwell no le pega nada. El buggy está, ok.
El KB1 que mató a este. Ahí viene, ok. Vamos a ver qué pasa. Obviamente la Grille le va a pegar a este Tiger. Lo va a empezar a bombardear. Bien por el buggy. El buggy está haciendo algo. El problema es el TIE 64 que vivió, que lo dejamos... Bueno, yo lo dejé vivir porque si pensé que el Chaffee estaba full de vida. Y bien, ahí está, los van a estar reseteando todo el tiempo. Está interesante esta partida, vean. El final está interesante porque el buggy está a un tiro del Type. Que obviamente el Type, si es inteligente como ha pasado, le va a venir a aparecer atrás a las espaldas y lo va a matar. Lo interesante es que el Type no tiene binoculares para ver a este tanque. Utilicen binoculares, chicos. Les va a ayudar bastante cuando jueguen tir bajos. Vamos a ver al Tiger que se lanzó a morir. Ok, el Tiger lo puede dominar con 2 tiros más. Ufa, le falló. Le dejó recargar el KB1. Ok, el Tiger puede ganar, vean. El Tiger puede ganar porque el KB1 no sabe. Oh, se está equivocando. Bueno. Vamos a ver el Tiger. Ok. Ya la yo. Ok. Si rebota la artillería la hace. No, ¿por qué te lo lanzaste? No, el RNG va a decirnos que no, vean. Ok, ¿será que el Tiger ve la artillería? La vio. No. ¿Por qué se va a la orilla si el Type 64? Ah, el Type 64 lo detectó, vean. Ay, el Type 64 lo va a matar. No lo ha visto, ven. El buggy va a acampar, que está bueno. La Grille creo que salió corriendo. Ufa. Sí, hombre, la Grille. Le voy a decir mejor, chicos. Vamos a ver. Ah, la perdimos. La perdimos, chicos. Vean, no tiene ni comandante, ven. Allá está la Grille. Miren. Ni la ha visto, ven. Oh, bueno. El Type 64 va a carrear eso. Dejamos vivir a uno de los tanques más troles del juego. Y él va a ir, obviamente. Y el TIE 64 va a estar aquí esperándolo, ven. Ya van a ver. Y la artillería le va a pegar de lado porque va a morir valientemente. ¿Qué les dije? No le pegó, ven. Ufa. Qué interesante se volvió esta partida, chicos. Si el TIE 64 no se ha matado, va a aparecer por acá en algún momento. Si es inteligente va a correr por acá y se va a ir acá y va a tratar de llegarle por la espalda al Tiger. O lo detecta desde acá y le pega. El Tiger va a ir a acampar. Oye, esa es la lógica de él, ¿verdad? Interesante. Es lo que les digo, solo... Vaya, ok, ahí ya les digo. ¿El liviano está por acá? Uy, chicos, son 3 minutos de... no. Y no tiene... Vaya, vean. El liviano está acá, ve, papá. No, porque no tiene lógica. Gira tu tanque. Ya reparó el comandante, al menos lo reparó. Ok, él está haciendo que venga. Él está haciendo que venga. No sé qué está intentando hacer el Type. Está tratando de atraerlo, ¿verdad? Su atención. Cualquiera puede ganar, chicos.
El Type es experto, vean, porque ha jugado bastante su tanque, sabe más o menos cómo utilizarlo. Do enter. Encar. Do no. Allá va, ve. Go. Go, 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 go. Go, go. No se te va. De ahí no se te va. Get in cap. And aim. Ahí, ahí. Stop. Stop, 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 stop. No, ¿qué estás haciendo? Ah, tenía que haber entrado en el cap. Él, o sea, él sabe, vean, chicos. El liviano salió corriendo en línea recta, vean. Ya no tiene tiempo. You don't have time. Le estás diciendo dónde estás. Ah, Dios santo, le está diciendo dónde está, vean. El liviano solo... Bueno, por eso no les he dado las partidas anteriores, chicos. Han sido un chiste. Wow. No, no, él no sabe los tiempos, chicos. Vean. En una batalla de encuentro no le... Hasta ahorita se da cuenta que el tiempo ya le sonó. El Type... Ahí está, vean. Miren, miren, miren. Ya no lo alcanza. Este es un empate. Lo que pasó en la partida anterior, chicos. Wow. Bueno. Ahora pregúntense ustedes. El por qué yo no juego partidas tier bajo. Por este tipo de cosas, chicos. Por este tipo de cosas. Porque hay jugadores muy, pero muy experimentados. Y hay jugadores, pues, a veces... que no entienden. Vean, le va a volver a decir dónde está, vean. Va a entrar al círculo. Es bien rara la estrategia, vean. Ya no tiene lógica que el liviano se arriesgue. O sea, ya empató esta partida, ¿sí? Lo único que puede pasar es que el liviano corra y le pegue. Pero creo que no lo mata de un tiro. Pero le está regalando el lateral, vean. Bien raro. Wow. Wow, chicos. Un empate mero raro, pero bueno. Para todos aquellos que me dicen, Sir, ¿por qué no te gusta jugar partidas tier bajo? Es por esto. Y lo acabo de vivir 3 veces. 3 veces lo acabo de vivir en lo que he grabado este video. Pero bueno. El tanque también, el que yo llevo, es un tanque de regalo, obviamente. Que no esperaba que resolviera la partida, ¿verdad? Solo estoy probando si me pueden penetrar, si me matan, si tengo visión y todo ese asunto. Obviamente sí, ¿verdad? Así que chicos, aquí está el tanquecito este, que va a ser un regalo para algunos de ustedes. En la descripción de este video les estoy dejando el artículo. Espero que les haya gustado este video, pues, y que hayan sufrido como yo tengo que sufrir con los tier bajos, ¿verdad? Panzer 4 F2, chicos, nuevo tanque de recompensa. Espero que les haya gustado el video. Hasta una próxima. Chao. Bye.